Seguimos con más en De Sol a Sol y me encuentro con la doctora Paula Andrea Arce de Chamorro. Ella es nuestra nutricionista y en esta ocasión nos viene a dar consejos para tener un cuerpo más sano. Hoy vamos a hablar del colesterol. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, Valeria, con un tema súper interesante porque yo creo que a todos nos da un poquito de curiosidad de saber qué es eso del colesterol, dónde lo obtenemos, es necesario para nuestro cuerpo o no, y en caso de que tengamos problemas con sus niveles, ¿qué vamos a hacer para mejorarlos? Yo creo que, bueno, cuando escuchamos la palabra colesterol, la mayoría entra en pánico, ¿no? Es como tener el colesterol alto. ¿Qué tengo? Dice uno, ya sabes, es como bastante normal esa reacción. Por eso, para iniciar, quisiera preguntarle, ¿qué es el colesterol y de dónde viene? Fíjate que esa pregunta que tú haces es muy interesante porque tú siempre oyes, tengo alto el colesterol, me mandaron medicamentos para el colesterol, mi mamá tiene problemas de colesterol y siempre se enfoca el colesterol desde el punto de vista de enfermedad. Y realmente sí, ahora que hay mucha incidencia de enfermedades cardiovasculares y que hay mucha incidencia de infartos en el corazón, obviamente el colesterol preocupa, pero tenemos que tener en cuenta que el colesterol es una sustancia sumamente importante para nuestro cuerpo. Es una grasa que se encuentra en todos los tejidos de los vertebrados y de los animales, y eso es un dato importante porque el colesterol lo encontramos básicamente en productos y proviene de tejidos animales. El colesterol no está en tejidos vegetales y por eso a veces encontramos en el supermercado que nos venden un aceite vegetal sin colesterol. Obviamente, si es un aceite vegetal, nunca va a tener colesterol. Generalmente los aceites no tienen colesterol porque se derivan de productos vegetales. Entonces, esta grasa está presente en los vertebrados, en los tejidos animales, no en los vegetales, y es muy necesario para nuestro cuerpo porque curiosamente todas las células de nuestro cuerpo en su capa externa y en su membrana tienen colesterol, entonces el ser humano necesita colesterol para vivir. Okay. Además que el colesterol es un precursor de vitaminas tan importantes como la vitamina D. Hay hormonas sexuales como la testosterona y el estrógeno que se derivan del colesterol, y además el colesterol ayuda para la digestión de grasas, básicamente porque el colesterol después de su procesamiento genera la bilis, y la bilis que se almacena en la vesícula es quien se encarga de hacer la digestión de las grasas. Entonces, si tú ves, el colesterol es indispensable en nuestro cuerpo. Lo que sí tenemos que estar atentos es de mantener los niveles en rangos normales para no tener enfermedades causadas por esta sustancia. He escuchado mucho esto del colesterol bueno y del colesterol malo. ¿Nos puede establecer alguna diferencia entre estos dos? Fíjate que es bien frecuente que por cierta razón, condiciones médicas o además a ti los médicos te soliciten un perfil lipídico, y el perfil lipídico da varios valores: el nivel de colesterol LDL, que es el colesterol malo, el HDL, que es el colesterol bueno, y los triglicéridos. Y siempre la gente dice, no, es que yo tengo problemas de colesterol malo. ¿Pero por qué es malo? Imaginémonos rápidamente que tenemos una chimbomba llena de grasa que se generó en el hígado y se va a ir desocupando poco a poco en la medida que va caminando por las arterias, y va pegando la grasa en las mangueritas que transportan la sangre o que son las arterias. Las más importantes son las coronarias, obviamente, porque son las que llevan el oxígeno al corazón. Entonces el colesterol malo es el que se encarga de depositar grasa en las paredes arteriales. Por el contrario, el colesterol bueno es lo opuesto. Son unas chimbombas que, para hacerlo un poco más gráfico, que están vacías y que van recogiendo grasa que se está quedando pegada en las arterias y de vuelta las lleva al hígado para que el hígado se deshaga de esa grasa que esté en exceso. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que los niveles de colesterol malo, que es el que ocluye las arterias, esté en niveles óptimos o bajos, y que el colesterol bueno, que es el que se encarga de limpiar nuestras arterias, se mantenga en niveles altos. ¿Por qué? Porque de esta manera nos aseguramos que nuestra sangre va a llegar muy bien a todos los tejidos, sobre todo al corazón y al cerebro, y no vamos a tener problemas de isquemias o problemas de infartos que definitivamente nos pueden llevar a la muerte. Bueno, hablando de los problemas de infarto, ¿cómo es que el colesterol se relaciona, ¿no?, con los infartos? O sea, ¿cuál es la relación que existe entre esto? Bueno, todos sabemos y todos hemos oído que se infartó y tenía el colesterol alto, y es básicamente por lo que te comentaba. Cuando el colesterol se deposita en las arterias, forma unas placas duras que en algún momento se pueden romper, y cuando se expone el colágeno y la grasa que hay en estas placas, llegan un montón de plaquetas y forman un coágulo, y ese coágulo ocluye la fluidez de la sangre, y por eso al tejido no llega suficiente oxígeno y hay un infarto. Entonces,
¿Qué tenemos que preocuparnos? De tener unos niveles de colesterol adecuados y unos niveles bajos de grasa en nuestra sangre para que nuestras arterias se mantengan limpias, no se ocluyan de placas de grasa y de esta manera nosotros vamos a poder tener una mejor perfusión a nuestros órganos. Obviamente no solamente hay que estar pendientes del colesterol, tenemos que mantener nuestros niveles de presión arterial, nuestros niveles de azúcar, nuestra actividad física de una manera regular. ¿Por qué? Porque de eso depende toda nuestra salud de nuestro árbol arterial. ¿En qué alimentos encontramos el colesterol? Bueno, como habíamos hablado, esto es lo más importante para que lo tengan todos en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que los animales son los que tienen colesterol y por eso los productos animales y los alimentos derivados de animales son los que nos aportan esta sustancia. Aquí traes algunos ejemplos para que los veamos. Entonces nosotros encontramos el colesterol en lo que son las carnes, en el pollo, en la carne, en el pescado, en el cerdo. Obviamente hay algunos tejidos que tienen más colesterol que otros y por eso es que a la hora de buscar niveles adecuados debemos de preferir las carnes blancas. Las carnes blancas tienen menos colesterol que las carnes rojas. En este caso el pollo. El pollo y el pescado también. Ahora, de los lácteos tenemos el queso, la mantequilla, la leche y el yogur y dicho sea de paso, para tener unos niveles de colesterol adecuados tenemos que buscar que los quesos sean desgrasados y comerlos con moderación, que la leche sea baja en grasa igualmente, el yogur bajo en grasa, ya habíamos hablado en otros programas de evitar la crema y evitar las mantequillas porque tienen muchísimo colesterol y no se nos pueden olvidar los huevos. Recordemos que los huevos tienen dos partes importantes, una parte blanca que es la clara, que es básicamente proteica, y una parte amarilla que es la yema que tiene mucho colesterol pero también tiene mucho omega 3 y por eso no se deben de consumir más de 3 yemas a la semana. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que si bien los productos animales nos aportan colesterol, no podemos omitirlo, Valeria, y tenemos que tratar de buscar las mejores opciones, como decías tú, buscar más pescado, buscar más pollo, y precisamente traje un pollo y para que viéramos que donde hay más depósito de grasas es a nivel de la piel, entonces tratar de consumir las carnes despellejadas sin los depósitos de grasa que traen, de manera que podamos eliminar el colesterol de ellas. Igualmente con la carne roja, buscar carnes más magras y quitar todo lo que son los depósitos blancos, de manera que tratemos de minimizar la cantidad de grasa. Y por último, acordarnos que para poder obtener unos niveles de colesterol adecuados, si el origen del colesterol está en los productos animales, entonces tenemos que comenzar a comer más productos de origen vegetal, de manera que nos podamos sentir satisfechos, pero que definitivamente no enfaticemos tanto en lo que nos aumente el colesterol. Entonces, por eso recordemos que las frutas son sumamente importantes, los vegetales de colores variados, buscar aceites de origen vegetal, pero que sean adecuados y que sean suficientemente saludables, como el aceite de oliva, el aceite de canola, el aceite de cocos que se ha vuelto tan popular, y no deje de traer una tacita para representar un poco la fibra. El consumo de fibra es muy importante para tener adecuados niveles de colesterol. Esa fibra la podemos obtener de la chía, de la linaza, de las leguminosas, de los productos integrales. Entonces, balanceando nuestra alimentación de esta manera, definitivamente vamos a tener unos niveles de colesterol óptimos. Las frutas y los vegetales de todo tipo, ¿no? Sin exclusión alguna. Sin exclusión alguna. Realmente los productos vegetales, al no tener colesterol, son muy importantes por todo lo que hablamos en el programa de la semana pasada, pero además porque a mí me parece que consumes pocas calorías en alimentos que te dan muchísimos nutrientes como minerales y vitaminas y no aportan grasas y por supuesto nos dan gran cantidad de fibra que nos permite que nuestro intestino y nuestro cuerpo funcione muchísimo mejor. Doctora, quisiera para finalizar preguntarle qué debemos de hacer para bajar los niveles de colesterol para las personas que les dicen que tienen el colesterol alto. Bueno, realmente yo creo que lo más importante es tener una comunicación directa con el médico tratante, porque cuando tenemos niveles de colesterol alto, una de las cosas más importantes es saber cuáles son los niveles que yo debo de tener, y esos niveles el médico los va a acomodar o los va a fijar de acuerdo al riesgo cardiovascular. No es lo mismo que venga un chico de 20 años que no tiene ninguna enfermedad con niveles de colesterol ligeramente altos, a que de pronto venga una persona hipertensa con diabetes y los niveles un poco altos. En ese caso, lo primero es establecer cuál es la meta a la que debo de llegar. Generalmente siempre hay que hacer cambios en la alimentación debe ser sana y recordemos, no es dieta,
Todo lo que les acabo de mencionar, de quitarle el pellejo al pollo, de moderar la cantidad de queso, de evitar la mantequilla, es para todas las personas porque tenemos que proteger de que esas arterias no se ocluyan de grasa y eso nos puede ocurrir a cualquiera. Entonces, lo ideal es tratar de balancear muy bien y siempre mantener, recuerden su plato, donde tengamos proteínas preparadas sanamente en el cuarto del plato, carbohidratos ojalá integrales, frijoles, arroz integral, probar nuevos carbohidratos que están ahorita en disposición en el mercado como la quinoa. La pasta integral también. La pasta integral que funcionaba bastante bien y rellenar su plato de muchos vegetales y mucha ensalada. Recordemos que las grasas son indispensables, pero que realmente tenemos que manejarlas con mucha moderación porque cualquier exceso es nocivo para nuestra salud. Y por supuesto también creo que hacer ejercicio, eso es muy importante siempre, ¿no? La actividad física es indispensable. De hecho, cuando las personas no tienen ningún factor de riesgo cardiovascular y tienen problemas de colesterol alto, se les da el chance de 3 a 6 meses con alimentación sana y ejercicio para que normalicen sus niveles de colesterol. Hay que perderle un poco el miedo al colesterol. El colesterol es indispensable para nuestro cuerpo, pero lo ideal es que tengamos niveles óptimos para tratar de mantener nuestras arterias limpias y sin oclusiones que nos puedan dar problemas más adelante para nuestro corazón. Doctora, ¿dónde podemos informarnos un poco más sobre este tipo de programas? ¿Dónde la podemos seguir en las redes sociales? Realmente en Facebook, Vida Sana Nicaragua, encuentran ustedes este programa y algunos tips. El programa de la semana anterior estuvo muy bueno sobre los vegetales, creo que es bueno que le echen una mirada y realmente esperamos que puedan mandarnos una notita si tienen algún programa o algún tema de interés, porque la idea es poder compartir con ustedes algunos mensajes que les sirvan para poder establecer una forma más sana de comer en sus hogares. Bueno, fantástico, doctora, gracias por esa información. Siempre muy interesante los temas que trae a compartir acá de Sol a Sol. De esta manera nosotros seguimos con más del otro lado.